Así es, Elianta, buenas noches. El Departamento de Medio Ambiente de la Alcaldía de Santiago desmanteló una surtidora clandestina de venta de carne de pollo podrida que era distribuida en puestos de comida rápida en esta ciudad. Esta surtidora clandestina operaba en una zona apartada del sector Rafey, en las proximidades del vertedero municipal. Aquí eran traídos los pollos muertos de granjas en estado de descomposición y luego eran distribuidos en puestos de comida rápida. Los pollos ahogados o los pollos muertos que se ahogan en granja, los traían aquí, ya casi podridos, y aquí hacen un proceso. La carne no era sometida a un proceso de refrigeración, solo almacenada en tanques, lo que provocaba aún más rápido su descomposición, pululando por doquier las moscas y los gusanos. Los representantes de medio ambiente de la alcaldía indicaron que el propietario llenaba tanques de agua mezclados con clorato de sodio para darle un aspecto blanco y limpio a la carne. Encontramos mucho pollo en estado de descomposición. 3 sacos que eran gusanos, todo. Cloromato de sodio, que esa es la sustancia donde ellos usan para volver los pollos a la normalidad. Son tan hediondos, prietos, y con esto los vuelven y los ponen blanco como si fuera normal. El propietario, solo identificado como Alexis, no ha podido ser contactado, mientras que 3 haitianos que trabajaban en la surtidora se dieron a la fuga. En tanto, la Procuraduría de Medio Ambiente se apoderó del caso para darle curso legal. Esta surtidora de venta de carne de pollo podrida llevaba 3 años operando. De mi parte es todo, Elianta, retorno contigo.